Daniel Santoro viene a presentar su libro, una investigación periodística sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, titulada Nisman, Anatomía de un crimen. Bienvenido, Daniel, bienvenido a Paraná. Gracias por acompañarnos esta noche y, bueno, te escuchamos. A mí me gustaría, si me dejas, introducir con una pregunta, que es, de tu anterior libro, también una investigación periodística, también vinculada con el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman, ¿qué pasó en el medio entre la hipótesis o lo que vos investigaste en ese libro y esta investigación que estás presentando hoy aquí? ¿Y qué reflexión sobre la investigación periodística, sobre el periodismo de investigación, se puede llevar adelante a partir de esto? Bueno, hola, buenas noches a todos. El aplauso es para ustedes. Ya es la tercera vez que participo de este ciclo que organiza Daniel Enz, un colega y mejor amigo, y me sorprende que haya tantas personas interesadas en temas complejos como son estos un viernes a la noche, ¿no? Creo que es un fenómeno único en toda la Argentina, por eso son ustedes los que se merecen este aplauso, este interés de venir a buscar información, datos, en un periodismo argentino donde escuchamos más opinión que datos, para que ustedes tengan la conclusión. Nosotros somos solamente lo que es transmitir información, no venimos a dar un sermón o una clase académica, sino a transmitir mayores datos. Tu pregunta es muy buena, Alejo. Yo escribí en el 2015 este primer libro, Nisman debe morir, donde mi hipótesis era la de un suicidio inducido, ¿no? Ese fiscal que queda solo, abandonado, y que se organiza una campaña del gobierno de Cristina Kirchner para difamarlo, para atacarlo, para poner en tela de juicio la denuncia por encubrimiento de los iraníes en el atentado contra la AMIA de 1994, ¿no? Y este libro fundamentalmente, que fue escrito a mucha velocidad, pocos meses después del crimen, tiene sobre todo la historia de las relaciones entre el gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno de Chávez, que fue un actor importantísimo en todo esto, que son tres historias que están todas entrelazadas entre sí. El atentado contra la AMIA, que les adelanto que la semana que viene o la semana próxima, es una primicia periodística que recién le dimos a Canal 9, el juez Daniel Rafecas va a poner en marcha el juicio en ausencia contra los iraníes y los libaneses del Hezbollah, que están acusados de ser los autores intelectuales y materiales del atentado contra la AMIA. Después de 30 años con muchos vaivenes en la causa central, vamos a poder ver, obviamente no se van a presentar en esta causa, van a tener un defensor oficial, pero vamos a poder tener más datos y llegar a acercarnos a la verdad en este que es el atentado más sangriento que sufrió la historia de la Argentina. A fin de año vamos a tener el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno por la denuncia de Nisman, por encubrir a 5 iraníes con la firma del memorándum de entendimiento con Irán en el año 2013, que eso fue lo que le costó la vida al fiscal Nisman. Y otra es la causa del crimen de Nisman, de la que se cumplieron 10 años, y después de leer el informe completo de la Gendarmería Nacional, que es del año 2017, yo me acerqué a la teoría del crimen, a la teoría del asesinato, y eso es lo que le quiero contar ahora rápidamente con un PowerPoint que preparé para tratar de ser lo más didáctico y rápido posible. Pero ustedes pueden comentar, hacer preguntas. Alejo, por favor, cuando vos quieras también adelante lo puedas hacer. Vamos a ver entonces
Si la tecnología está de nuestro lado, bueno, esos son los dos libros. El primer tema es que en la mano de Nisman, al día siguiente del 18 de enero del año 2015, no se encontraron rastros de explosivos. Es decir, si lo que dice la defensa de Lagomarsino, si él usó el arma, esta Versa 22, debería tener algún rastro de explosivos después de una deflagración, y eso está en el informe de la causa. Este es con precisión el informe. Y otro hecho nuevo que incorporó, esto tiene que ver con tu pregunta, Alejo, es el hallazgo de parte de la Gendarmería en las vísceras por la autopsia que se le hizo a Nisman de ketamina. ¿Acá hay algún veterinario presente? Bueno, es un poderoso analgésico para caballos que lo usan para drogarse o para dopar a personas. Entonces, cosa que no se había encontrado en la autopsia original. El disparo fue en forma vertical y lo que sostiene la Gendarmería en este informe, que la mayoría de los suicidas lo que hacen es ponerse la boca de la pistola dentro de su boca, o si no, en forma perpendicular y no con este disparo que se encontró en la región parietal. Bueno, acá no hay ningún menor. Si a alguien le molesta las fotos, me los dice. Estas son fotos tomadas de la causa. No quise mostrar recién eso, la Gendarmería demostró la forma del disparo que no tuvo orificio de salida, y eso es importante que lo sepan porque es clave para la pregunta que me hizo recién Alejo. Esta es la mano de Nisman, que tiene partes sin ningún tipo de mancha de sangre y no tenía restos de una deflagración. Y al lado hay una mano de un suicida que también se mató usando una pistola de las mismas características. Esta es la foto del cuerpo tomada en la autopsia, donde ustedes pueden ver con claridad cómo son las manchas de sangre, ¿no? Y acá tenemos la discusión principal que introduce el informe de la Gendarmería, que es posterior a mi primer libro, en cuanto a la forma de la caída del cuerpo. Mientras... El miércoles te escuchaba en el programa Cuestión de Fondo y vos en esa entrevista decías que este momento fue determinante para que vos te convencieras, ¿no? Exactamente. La Gendarmería reconstruyó el baño de Nisman ahí en las Torres Le Parc en Puerto Madero, y con un maniquí, con una persona de sus mismas características, estudiaron distintas posiciones y sobre todo el tema de las manchas de sangre, ¿no? Y lo que la defensa de Lagomarsino, el técnico digital y su asesor en estos temas, que está procesado en la causa como cómplice de un asesinato, es que él estaba de frente al espejo y que él mismo se autodisparó. En cambio, la Gendarmería dice que se encontraba en posición rodilla a tierra. Vos la colima no la hiciste, ¿no? No, entonces, no llegué. Es muy joven. Mi clase del 58 la hicimos. Entonces, rodilla a tierra es estar... Bueno, acá habrá muchos que hicieron la colimba y cuando nos decían rodilla a tierra es un término familiar. Que está en posición de rodilla a tierra, paralelo al espejo y mirando a la bañera. O sea, son las dos posiciones que se contraponen dentro de la causa judicial. Pero ustedes lo que están viendo en la foto del baño de Nisman, del Vanority, es una mancha perpendicular, la mancha más la más grande que tenía de sangre, que salió por el único orificio que tenía su cráneo. Si hubiese estado de frente al espejo, hubiese salido en forma paralela al espejo, y sin embargo, esto demuestra que él estaba en esa posición, rodilla a tierra. Hay otras manchas de sangre que también apoyan esta hipótesis. Esto sería entonces lo que dice la defensa de Lagomarsino. Ellos dicen que la mancha de sangre salió de la nariz, aunque no había ningún rastro de saliva en esa mancha. Es lo que se sostiene, que eso va a ir a un juicio oral y público.
Hacemos un paréntesis. Ahora estamos hablando de una etapa de un juicio de instrucción donde está procesado Lagomarsino como cómplice por haber entregado el arma asesina y haber dado información de inteligencia a los autores materiales e intelectuales que todavía no están identificados, y están procesados los 4 guardaespaldas que tardaron 8 horas en entrar al departamento ese domingo 18 de enero del año 2015 en otras actitudes de negligencia. Los policías están procesados solamente por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, no por complicidad con el asesinato. Ahora hay otra segunda etapa que vamos a ver, que es la que se está investigando en este momento, que es la contaminación de la escena del hecho. Que eso va a venir después de esta breve introducción vinculada con la mecánica del crimen y del asesinato. Esto es un maniquí, entonces, que se utilizó con las distintas posiciones, la que decía la defensa, la que decía la querella, hay 48 especialistas de gendarmería pusieron su gancho, o sea, que ellos son responsables. Cuando se vaya a un juicio oral y público, ellos van a tener que defender lo que firmaron. Especialistas, médicos legalistas, especialistas en balística, especialistas en planimetría. 48 especialistas fueron los que firmaron este informe que se incorporó a la causa. Ese es el maniquí en la posición que se encontró el cuerpo. La flecha celeste muestra la ubicación de la pistola Versa, debajo del omóplato izquierdo. Y según la mecánica de la mayoría de los suicidios, debería haberse tenido otra trayectoria después del disparo la pistola. Por eso hablan de una caída asistida por una tercera persona y la ubicación del cadáver de tal forma que la pistola pudo quedar entonces debajo del hombro izquierdo. Bueno. Perdón, Daniel. Sí, respecto de lo que mencionabas antes, de que él estaba de rodillas, ¿esto hay algún indicio de sometimiento, digo, en cuanto a la posición? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Una es la ketamina y otra es la posición del brazo, porque lo que dice la defensa de Lagomarsino es que él tenía el brazo izquierdo por delante y las manchas de sangre no demuestran que, y aparte sería muy incómodo sujetarse el brazo derecho con el que tenía la pistola con el izquierdo, ¿no? Y hay otros indicios que te llevan a demostrar que había incluso las manchas que hay de cabello sobre la puerta del baño. Entonces, es un informe de 300 páginas. Me costó interpretarlo, yo no soy médico, acá debe haber médicos que podrían hacerlo, pero consulté a un médico. Consulté al doctor Sichero, que es un cirujano con mucha experiencia, y él me contestó las preguntas para reafirmar lo que decía la gendarmería en cuanto a la posición del cuerpo y otros elementos técnicos de discusión en cuanto a cómo se hizo la autopsia, porque la autopsia no tiene audio. Bueno, a partir de este caso y de otros, cada vez se va mejorando con las técnicas y la forma de registrar la autopsia, la necropsia de un cadáver, ¿no? Esto es lo que yo le decía, ahora lo se está investigando ahora, que es el tema del día después, el tema del domingo 19 de abril. ¿Por qué es importante esto? Es una nota que publiqué en el diario Clarín, donde a partir de las 8 de la mañana de ese domingo empiezan cientos de llamadas entre los principales jefes de inteligencia del gobierno de Cristina Kirchner. Y sobre todo, no solamente los jefes civiles, entre ellos Juan Martín Mena, que es el actual ministro de Justicia bonaerense de Axel Kicillof, y en ese momento era el número 2, sino que también con el jefe del ejército, con el general Milani, que, hago un paréntesis, fue el único jefe en la historia militar que retuvo el cargo de director de inteligencia y comandante en jefe del ejército. Porque todos saben
que desde el año 83 está prohibido que el ejército realice inteligencia interna, así que no se explican esas comunicaciones entre Mena con general Merani, Estiuso con sus colaboradores, y un domingo a la mañana, donde generalmente los domingos a la mañana, a menos que exista una crisis, no hay ese tipo de actividad. La coartada de ellos es que estaban buscando un cohete que se había perdido a un tanque del ejército y que además había una amenaza de que iba a haber violencia en un partido de San Lorenzo, ¿no? Cosas que no motivarían una llamada un domingo a la mañana a los principales jefes de inteligencia de ese momento. Estaba pendiente el ejército del partido de San Lorenzo. Sí, ¿qué va a hacer? Es decir, no solamente el Papa era de San Lorenzo, así que teníamos otros hinchas nada más allá. Bueno, estas son las llamadas. Y después nos enteramos que ya en la medianoche del domingo aparece un personaje muy importante en toda la historia, en esta segunda etapa, que es la etapa de la contaminación de la escena del hecho, que es Berni, el viceministro de Seguridad, que entró al departamento antes de que llegara el juez y la fiscal, que llegó de su estancia, creo que es acá en Varadero, unos kilómetros mucho más. Yo hablo como un porteño. De Viviana Fein estás hablando. Claro, antes que llegara Viviana Fein y el juez Campos, él ya estaba presente. Llega Berni, claro. Llega Berni con barro en los zapatos y empieza a organizar el operativo. Entonces, primer error, que lo señala el fiscal Tayano en sus pedidos de procesamientos que, hago un paréntesis, están hechos por el juez Julián Ercolini, ratificados por 3 jueces de la Cámara Federal y el fiscal de la Cámara Federal, y que cuando fueron a casación los procesamientos de los policías también fueron confirmados, es decir, hay 3 niveles de la justicia que sostienen la hipótesis del asesinato, aunque todavía falta obviamente el juicio oral. El tema es que Berni aparece ahí y empieza a dar órdenes, y a él no le correspondía dar las órdenes, le correspondía al juez o a la fiscal. Y desde adentro del departamento de Nisman, desde ahí adentro tiene 31 llamadas con la presidenta Cristina Kirchner. 31 llamadas, Alejo. Él dijo que habían sido 2 o 3. De los registros telefónicos sale esta información. Después se descubrió que prácticamente fue un malón lo que entró a ese departamento, que el procedimiento policial empezó con un error grave, que fue solamente haber delimitado como escena del hecho el baño, cuando debería haber sido delimitado todo el departamento, incluso el ascensor, todo el piso. Estábamos frente a la muerte del fiscal de la AMIA. Estábamos frente a la muerte del hombre más importante de la política argentina de ese fin de semana. Estábamos frente a la muerte de el hombre que debía custodiar el gobierno, es decir, que estaba amenazado, que tenía una fatua de una ayatolá de Irán. Entonces, sin embargo, solamente se decidió que era el baño. Sí. No, y además, el día antes del día D, digamos, ¿no es cierto? O sea, me parece que la cuestión temporal también es muy importante en ese aspecto, ¿no? Eso es clave, porque él iba a ir al día siguiente a ampliar ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que presidía Patricia Bullrich, la denuncia que había hecho ante el juez Rafeca. Bueno, vaya paradoja, Rafeca fue el que rechazó en el año 2015, ¿te acordás, Alejo? La denuncia en forma original, y ahora, en este caso, mis fuentes dicen que le va a dar impulso al juicio en ausencia. Pero volvamos a Berni, que era muy clave, que tiene que ver con todo esto, que empiezan a descubrir todas las llamadas telefónicas que hubo a través de la geolocalización de los celulares que hubo en las antenas de Puerto Madero. Y descubrieron muchas cosas asombrosas. Una, que un agente de la CIDE, del gobierno de Cristina Kirchner, entró al departamento de Nisman como Pancho por su casa,
miró, nadie le pidió documentos, nadie, porque generalmente en un procedimiento policial se pone la cinta, vieron las películas o la serie de televisión, se pone una cinta, está en la escena del hecho, acá no entra nadie, sino, bueno, entró, vio lo que estaba pasando y mandó un informe a la CIDE, 88 personas. El fiscal descubrió, después de hacer la geolocalización de los teléfonos, que una parte tenía que estar presente, que era la policía científica, la fiscal, el asistente de la fiscal, el juez, y además un montón de personas que pasaban por ahí, el jefe de la Policía Federal, el jefe de la prefectura. Entonces, por eso es que se habla de la contaminación de la escena del hecho, se habla de la contaminación. Esta es una de las fotos de cuando empezó el procedimiento. Yo en Clarín publiqué el video completo del procedimiento, donde Bernie le da indicación, se pelean Bernie, todavía no habían entrado al baño, y se pelean Bernie, la fiscal dice, no, ¿qué dice en esa nota de la empleada doméstica? A ver, y Bernie le decía, pero vayamos a ver qué pasó en el baño, ¿no? Realmente es tragicómico, ¿no? No es para reírse porque era la muerte de un ser humano, pero después hay otra foto donde la misma fiscal pone sus pies sobre una mancha de sangre de Nisman, ¿no? Eso fue entonces la contaminación de la escena del hecho. Se les cayó el celular al piso, lo levantan, lo vuelven a poner. La pistola Versa, que estaba manchada de sangre, la limpian con un guante. Y después le sacan ustedes recordarán las imágenes del programa de La Nata, se vio una parte de ese video, la limpian con la mano y tiran el cargador y las balas dentro del bidé, mancha entonces el bidé. Es decir, hubo una serie de hechos y, ¿sabés lo que se olvidaron, Alejo? Que había una tercera puerta, aparte de la puerta de servicio, que no estaba cerrada desde adentro, de la puerta principal del ascensor, había una tercera puerta que daba a los aire acondicionados y conectaba con el otro departamento, que recién lo descubrió la policía de la ciudad 48 horas después. Esto habla, negligencia, eso sin lugar a duda hubo negligencia. Si lo hicieron a propósito para obviamente contaminar la escena del hecho, el fiscal Tayano sostiene eso, que a él le es difícil identificar los autores materiales del hecho porque todo esto ha sido borrado, ha sido manchado, además de otros indicios que vamos a ver ahora. Las manchas que hay manchas de sangre en la puerta y de un deslizamiento de los pelos de Nisman que sostienen la hipótesis de que la puerta fue abierta y cerrada, ¿no? Además de que la Gendarmería sostiene que él con la ketamina estaba dopado y que eso fue lo que permitió que pudieran fingir, crear. Eso en cuanto a la criminalística, ¿no? Y después, pese a que Cristina Kirchner tuvo dos discursos distintos en 48 horas, cambió de discurso, toda la campaña del gobierno de Cristina Kirchner fue sostener la hipótesis del suicidio. Desde la entonces jefa de los fiscales, Alejandra Gil Carbó, a Aníbal Fernández. Ustedes piensen en una cosa, el celular de Nisman estaba con secreto de sumario en la causa original que tenía la fiscal Viviana Fein y la jueza Palmagini. Y las fotos que estaban ahí adentro de Nisman con sus novias aparecieron en carteles, en afiches por toda la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién filtró esa información? La Policía Federal, que era la que tenía que hacer el procedimiento de extracción de información de adentro del celular de Nisman, ¿no? Entonces, la campaña fue dirigida en ese, y sigue actualmente, y se instaló la idea del suicidio, ¿no? El tema es que la autopsia en la morgue
no buscó, no hizo un registro de si había pinchazos en la piel de Nisman, así que no se sabe. Lo único que se registró con un nuevo análisis sobre las vísceras era que había ketamina. Pero Arroyo Salgado dijo que no era drogadicto. Obviamente Nisman, cuando sucedió esto, estaba separado, ya hacía varios... Tenía una vida privada dispendiosa, es cierto, la tenía, pero como dice Elisa Carrió, Churchill era borracho, mujeriego y fumaba habanos todo el día, y sin embargo nos salvó de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en el tema de la denuncia por encubrimiento contra Irán, Nisman hizo lo que tenía que hacer. Pero ese era un poco el comentario. Él primero tenía una fatua, que es, como pasó con Salman Rushdie, el autor de hindú británico de los versos satánicos, que hace 2 años fue, ¿no? Con un cuchillo le arrancaron un ojo en Nueva York. Tenía una fatua, una orden de muerte que en forma secreta los sectores extremistas islámicos habían hecho contra Nisman y contra el juez Galeano. Y además hay una causa judicial donde él recibió una serie de mails amenazándolo, le decían pajarito, que por eso le habían reforzado la custodia a él y a la ex esposa y a las hijas, porque sabían los movimientos, a qué hora entraban a la escuela, a una escuela de Olivos, las hijas en ese momento. Es decir, había una serie de amenazas, más las amenazas en las redes sociales, todas las amenazas que había hecho Delía y demás, pero había una causa penal por amenazas abiertas contra Nisman. Te quería hacer una pregunta vinculada con lo periodístico. Vos introducías el tema directamente desde una connotación de índole política, que por supuesto que estuvo y que fue aparentemente por lo que se lleva adelante en la investigación y después del juicio lo dirá, fue determinante, digamos, ¿no? para que la historia tuviera el desenlace que tuvo. Respecto de todo esto que mencionabas, de cómo las irregularidades, las llamadas cruzadas entre Bernie, entre Cristina Fernández de Kirchner, lo que se difundió del material del celular del fiscal Nisman, ¿cómo interviene el periodismo de investigación? Es más una reflexión que te invito a hacer. En este aspecto, digo, cuando hay una intención ya determinada. Se supone que el periodismo de investigación tiene que ir en busca de la verdad, no para tratar de confirmar una verdad impuesta. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Estamos en estos tiempos donde todo el mundo baja línea, opina, y hay pocos datos, ¿no? A mí lo que me gusta es leer las causas judiciales, leer los expedientes, para tener obviamente otro nivel de profundidad. No, que vos sabés que Borges siempre decía, Jorge Luis Borges, que los periodistas navegamos en un mar de conocimientos de 10 centímetros de alto, ¿no? Porque decía eso porque saltamos de un tema al otro y hoy la rapidez de la velocidad y demás, y también la mala formación de algunos periodistas sobre la mala praxis es de no leer. Entonces, acá hay que consultar a la fuente, lo que dicen los peritajes, consultar a terceros, porque realmente es un tema muy delicado. Incluso es más, 2 o 3 semanas después del crimen de Nisman, con Nico Wieniawski publicamos una nota en Clarín diciendo se encontró en el tacho de basura de Nisman, en el departamento de las Torres del Le Parc, una versión original de la denuncia de encubrimiento contra Cristina, donde incluso Nisman pedía la detención de la entonces presidenta en ejercicio. Salió el jefe de gabinete Capitanich con Clarín al estilo, ustedes recordarán, del expresidente de Ecuador rompiendo el diario. La fiscal salió a desmentirnos. Bueno, nos llenaron de insultos a mí, a toda mi familia y a la de Nicolás Wieniawski también, y nosotros presentamos el documento donde estaba roto en pedacitos. Se ve que Nisman se arrepintió
de la palabra detención y volvió a escribir, pero eso estaba. Entonces, en estos temas hay que trabajar muy de cerca con las causas judiciales y poner todas las versiones. Yo a lo Marcino en este libro hay un subcapítulo, vos lo habrás visto, Alejo, un capítulo donde habla de él y es solamente la opinión de él, donde obviamente niega que haya sido un asesinato y niega sus vínculos, pero le di el derecho obviamente a que se defienda y lo consulté para poder escribir. Ahí hay de subrayado, esto es un informe que está en la causa judicial sobre la conexión enterriana, como dijo Alejo. El domingo 19 de abril a las 16:14, la CIDE de Cristina Kirchner entró en forma ilegal a la base de datos de migraciones para saber si Estiuso se había ido del país. 16:14. Nosotros nos enteramos a la medianoche con el tuit de un periodista que está exiliado, Damián Pacher, que se exilió en Israel amenazado también. Entonces, ¿qué hacía la CIDE entrando en ese momento a la base de datos de migraciones? Obviamente, mi hipótesis es que algo sabían, no sé si eran por una eventual participación de un crimen, pero o algo sabían que todo el resto de la población no sabíamos. Esa entrada digital a la base de datos se hizo desde un número de IP, un número único que tienen las computadoras, como si fueran su DNI, desde acá, desde Paraná. La pregunta que te hacía yo es ¿por qué no constituyó eso un argumento suficiente para, por ejemplo, ordenar un allanamiento? Claro, yo acá me traje esa parte de la causa, porque seguro que Daniel Enz me la iba a pedir, aunque él también ya la conoce, donde la fiscal Palmagini en ese momento pide allanar esa esquina de la calle Urquiza acá, y la fiscal Fein, perdón, y Palmagini ordena tareas de inteligencia y nada más. Pero Estiuso, cuando vuelve de su asilo en Estados Unidos, hace una denuncia penal y estos dos especialistas o hackers de Entre Ríos son procesados en la causa por haber entrado en forma ilegal a la base de migraciones por Estiuso, por Arroyo Salgado, y días más tarde también quería saber si yo me había ido del país, ¿no? Entre otros periodistas y personas que estábamos investigando ahí. Ahora, no termina ahí la historia, porque cuando abren el celular de Nisman, descubren que tenían un virus troyano, que lo habían enviado unos días antes de que él presentara la denuncia contra Cristina. ¿De dónde vino ese virus troyano? De la IP que se usó acá desde Paraná. Y ahora el fiscal Tayano, en la causa del crimen, pidió una copia del procesamiento de estos dos expertos informáticos para averiguar quién les dio la orden, qué sabían atrás de esto. Es decir, que hay una huella digital que quedó y que ahora se está transitando, se está investigando. Yo no sé qué van a hacer estos dos jóvenes. Tienen un procesamiento confirmado por cámara en la causa de Estiuso. Yo no sé si van a guardar silencio o si van a decir quién les pidió hacer estas operaciones, ¿no? No se sabe tampoco si se los tendrá en cuenta. ¿De qué manera dentro del proceso penal? El fiscal Tayano es muy lento, ¿no? Y él tiene un equipo, ahora también está investigando el tema del caso de Libra y tiene otras causas grandes. Tiene un equipo de 5 empleados judiciales que se dedican a tratar de reconstruir todo lo que pasó con el crimen de Nisman y que ahora tienen esa causa en sus manos. Yo creo que va a tomar una decisión en algún sentido o el otro, pero hay otras pistas informáticas
que tienen que ver con la participación de la CIDE, sobre todo en el tema de la contaminación de la escena del hecho y lo que pasó el día después del crimen, a tal punto que hay porque todo esto también hay una guerra entre espías. Estamos hablando de Stiuso, y Stiuso dentro de la CIDE de Cristina Kirchner. Hay que recordar que Stiuso era un aliado del gobierno de los Kirchner hasta el 2013. Hasta el 2013. Hasta que se firmó el memorándum de entendimiento con Irán. Y ahí Stiuso y Nisman quedaron, como se dice en mi barrio, colgados de la brocha, porque sostenían un impulso, buscaban pruebas, y Cristina negoció con los acusados con un memorándum que, además de ser inconstitucional, era enviable. Y su enemigo interno era Fernando Pocino. Y Fernando Pocino aparece en esas llamadas telefónicas del domingo a la mañana, y el Tayana lo llamó a declarar, y él dijo, efectivamente, yo hablé por teléfono con toda esta historia de San Lorenzo y demás, y después dijo, y a mí también Parrilli me dio la orden de espiar a la fiscal Fein. Es decir, desconfiaban entre ellos. La misma fiscal que desde el segundo o tercer día habló de suicidio, cosa que acá hay un juez, hay fiscales, hay mucha gente del mundo judicial, bueno, hay un profesor ahí de Derecho y demás. La fiscal Fein, nunca, ningún fiscal va a decir 2 o 3 días después, esto fue un suicidio o esto fue un asesinato. Lo que hacen es secreto de sumario y esperan a que avancen las causas y todo lo demás, ¿no? Entonces, es realmente Pocino, ahí dio otra de las pistas que se están investigando ahora, por qué también espiaban no solamente a Stiuso, a los delegados, sino que también a la propia fiscal que tuvo la causa en forma original. Daniel, contame algo del contexto de producción del libro en cuanto a la producción de las entrevistas. Concretamente, si querés, contame cómo fue, de qué manera llevaste adelante, cuántas veces pudiste hablar con él o por cuánto tiempo pudiste hablar con él, con Lagomarsino. A Lagomarsino lo entrevisté varias veces en estos 10 años, así que yo siempre que voy a publicar antes algo lo llamo, bueno, y él me contesta. Yo estoy seguro que él tiene vínculo con un servicio de inteligencia y que él esconde eso. Porque, ¿cómo conoció Lagomarsino a Nisman? A través de un ex jefe de un ex espía del ejército argentino, que le enseñó a disparar a Lagomarsino y que le enseñó a disparar también a Nisman. Entonces, hay una cosa oscura en el Lagomarsino que tiene que ver, como por ejemplo estaba contratado como experto informático, pese a que la unidad AMIA, la unidad especializada en el atentado terrorista contra la Mutual Judía, tenía ya 12 expertos informáticos, ¿no? Además, él tuvo la denuncia contra Cristina en forma previa, cosa que llama el nivel de confianza que le tenía ese tipo de cosas. Era un secreto que nadie sabía, incluso todos recuerdan que Nisman, que era un workaholic y que tenía miedo que lo echaran, porque ya habían echado a otro fiscal de la causa de la ANSES, al fiscal Marijuán, estaba de viaje del cumpleaños de 15 con su hija en Europa, y la dejó a la hija en el aeropuerto de Barajas y se vino acá a hacer la denuncia. Ya tenía un pasaje para volver, nunca pudo volver a terminar el viaje de su cumpleaños de hijos con Yara Nisman, ¿no? Entonces, Lagomarsino tiene ese aspecto que nunca terminó de explicar, o tiene otro aspecto que él dijo que el sábado el que hace la llamada para pedirle la pistola es Nisman a Lagomarsino. Y en la causa se encontró que el que empezó las conversaciones por WhatsApp fue desde el teléfono de Lagomarsino a
a Nisman, ¿no? Así que ahí esos son algunos de los puntos por los cuales tiene este procesamiento confirmado, ¿no? Yo te decía al principio de la charla, digo, como a modo de disparador, no sé si es la mejor metáfora en este caso, pero que había una reflexión que se podía llegar a hacer en relación al periodismo de investigación de cuando vos escribiste el primer libro a este. Pero en realidad, digamos que el periodismo de investigación se aplica a la investigación en sí misma. Es decir, ha habido novedades en estos 10 años que son sobre las que se respalda el ejercicio de la praxis periodística de investigación, ¿no? Ahora, ¿cuánto de esto te parece que está determinado en la cancha, ¿no es cierto?, por la política, por lo que ha ocurrido en estos años de política en Argentina? Bueno, está claro que el aparato de propaganda que manejaba Aníbal Fernández con el jefe de prensa de Gil Carbó dirigió la opinión pública hacia el asesinato y llegó a instalarlo eso. Todos los medios kirchneristas también replican y siguen insistiendo con ese tema. Sin lugar a dudas, estos temas hermanados son los que más preocupan a Cristina Kirchner, porque la causa AMIA es la que tiene mayor visibilidad internacional. Entonces, ustedes ya vimos a Cristina Kirchner en el sillón de los acusados en la causa de vialidad, donde preparó una escena cinematográfica poniendo detrás de ella a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, para que las fotos que le sacaban desde adelante se viera a ella y no se viera a Julio Devido, a Lázaro Báez y a todos los demás que estaban procesados y ahora condenados en la causa de vialidad. Estar en el banquillo de los acusados por encubrimiento del atentado contra Irán va a tener una repercusión internacional enorme y es lo que ella quiso evitar a toda costa, a tal punto que pasó una cosa casi inédita en la historia judicial, que la causa, ustedes recuerdan, ¿no? Rápidamente, Nisman hace la denuncia, matan a Nisman, el fiscal de la causa le pide a Rafecas archiva la causa, estoy hablando del año 2015, Juan Rafecas archiva, va a la Cámara Federal y 2 jueces de la Cámara Federal confirman el archivo. El fiscal de Cámara llega a la Cámara de Casación, que hace recién 3 o 4 años, ordena reabrir la causa. La causa se confirman los procesamientos por el encubrimiento y sobre todo por el tema de las alertas rojas, porque el Estado argentino, el único instrumento que tiene para tratar de llegar a la verdad y de hacer justicia son las alertas rojas de Interpol, que estos señores por lo menos no pueden caminar libremente por París o Nueva York o Madrid porque serían detenidos. Argentina no es Estados Unidos, Argentina no es Israel, que ante atentados parecidos, ¿qué hicieron? Declararon como un hecho de guerra. Y, por ejemplo, ¿vos viste la causa que demuestre que Bin Laden fue el autor ideológico del atentado contra las Torres Gemelas? No. ¿No? Estados Unidos consideró que era un hecho de guerra, lo buscó con sus comandos especiales y lo mató. Argentina no tiene eso. Israel, con dos de los acusados aquí en la Argentina, hizo lo mismo con el jefe de las milicias del exterior del Hezbollah del Líbano, y el año pasado mató a Nasrallah, que era el jefe del Hezbollah. Nosotros no podemos hacer eso. Lo que nos queda es ahora el juicio en ausencia, ¿no? Un ex director de la DAIA, Jorge Elwam, y periodista de Página 12, y ex director de la Escuela de Guerra de Cristina Kirchner, y ex embajador para el Holocausto de Cristina Kirchner, diciendo que Nisman había dicho en una charla con la comunidad judía que uno de los fondos buitres iba a pagar la denuncia contra Cristina Kirchner. Lo escribió, Cristina Kirchner lo tuiteó y habló de esta conspiración internacional.
A Elban lo llamó el fiscal Tornelli y le dijo, ¿usted ratifica esto? No, era un chiste que hizo Nisman, no, era verdad. Entonces, la Cuesta insistió, pero no había plata de los fondos buitres. El nivel de confianza de Lagomarsino y Nisman era ese, ¿no? Que el juez Ercolini y Tayano lo usan como para decir que él conocía los movimientos de Nisman y pese a que por estas amenazas él tenía que tener una guardia de 24 horas, lo dejaron solo el sábado a las 8 de la noche. El sábado a las 8, el hombre más importante de ese fin de semana en la política argentina quedó completamente solo a partir de... Pero eso es el tema de los guardaespaldas es otra historia, ¿no? La banda de los contratos. El nuevo libro de Daniel Enz. ¿Cómo fue la trama del negocio de los contratos truchos por los cuales se desviaron más de 53 millones de dólares en el poder legislativo entrerriano? La banda de los contratos. Próximamente en librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe. Ciclo de charlas periodísticas 2025. Viernes 23 de mayo, 20 horas, Miriam Lewin y Paula Vistanino, autora del libro Te serviré, Iglesia y Poder. En Hotel Howard Johnson Mayorazgo, 8º piso, entrada libre y gratuita. Auspician Revista Análisis, Hotel Howard Johnson Mayorazgo, Canal 9 Litoral y Radio Plaza 94.7.